Hoy en Aprendiendo desde cero. Hoy veremos y escucharemos 5 leyendas mexicanas con raíces tan antiguas como el propio tiempo. 5 historias que no nacieron para asustar, sino para recordar. Relatos que han sobrevivido a la conquista, al olvido y al desprecio de quienes piensan que la historia solo se escribe con tinta europea. Estas no son invenciones modernas ni cuentos para dormir. Son leyendas con vestigios, códices, registros arqueológicos y silencio de siglos que hoy vamos a romper. Porque donde muchos ven ruinas, nosotros vemos advertencias. Empezamos. 1. La mujer de obsidiana del Valle de Teotihuacán. En el año 1906, en las faldas de la Pirámide del Sol, un grupo de obreros encontró una figura femenina tallada en obsidiana negra. Era hueca por dentro, no tenía rostro, y en su base una inscripción náhuatl decía: «Ella guía al alma cuando el cuerpo no vuelve». Lo raro es que esa figura no estaba registrada en ningún códice conocido. Con el paso de los días, algunos trabajadores comenzaron a tener sueños con una mujer sin rostro, parada sobre su pecho mientras dormían. Cuando despertaban sentían la sensación de que alguien los había tocado con fuego. Un antropólogo francés, Louis Bouteloup, la llamó la guía de los muertos, pero en los pueblos cercanos la conocían por otro nombre, Tlatecutli Itztli, la señora de la piedra negra. Decían que aparecía cuando alguien moría de forma violenta y su alma quedaba atrapada entre dimensiones. Hoy, la figura desapareció del museo donde estaba guardada. Oficialmente, no existe, pero los descendientes de los pueblos otomíes dicen que aún se aparece en las cuevas bajo la pirámide, esperando a quienes no saben morir. 2. El templo Come Hombres de Tlatelolco. En 1978, durante las excavaciones del metro en la Ciudad de México, se descubrieron ruinas que no aparecían en ningún plano mexica. Un templo circular, sin escalinatas, cubierto de una piedra porosa similar a la tezontle, pero más oscura, casi negra. Lo raro era que no había ídolos, ni esculturas, ni inscripciones. Solo huesos. Miles de huesos. El INAH lo catalogó como zona de entierro. Pero entre los arqueólogos circulaba otro nombre, el templo Come Hombres. Según fuentes orales recuperadas de ancianos nahuas, ese templo era un sitio de castigo para traidores, sacerdotes herejes y criminales que cometían actos contra los dioses. No los sacrificaban de forma ritual. Los arrojaban vivos al pozo interior. Decían que en el centro del templo había una piedra que se alimentaba de la carne humana. Lentamente, cada luna nueva se oían gritos salir de la tierra. Los españoles intentaron destruirlo, pero el pozo no tenía fondo visible. Le arrojaron aceite, madera, rocas. Nada hacía eco. Hoy la zona exacta está sellada bajo concreto, y el nombre oficial del archivo está borrado. 3. El vigía del lago de Texcoco. Antes de que Tenochtitlán fuera fundada, los pueblos que habitaban los bordes del lago de Texcoco hablaban de un espíritu con forma de hombre que caminaba sobre el agua al amanecer. No dejaba huella, no hacía ruido, pero cuando lo veías el agua se volvía salada. Dicen que los primeros tlatoanis sabían de su existencia y evitaban navegar solos al amanecer. En 1519 los registros de Fray Pedro de Gante mencionan que varios indígenas se rehusaban a cruzar el lago tras ver a un dios triste en las aguas. Algunos lo identificaban como Tlaloc, castigando por las guerras, pero otros decían que era un antiguo mexica que nunca aceptó morir. Cada vez que alguien intentaba matarlo, desaparecía. En 1972, pescadores del lago Nabor Carrillo afirmaron ver una figura humana caminando sobre el agua al amanecer. Pensaron que era una ilusión, hasta que las redes salieron negras, sin peces. El lago murió poco después. 4. El guerrero que se negó a ir al Mictlán. En las guerras floridas, algunos guerreros mexicas preferían ser sacrificados para ir al paraíso solar, mientras otros, al morir en batalla, seguían el camino al Mictlán. Pero hay un códice en Tlaxcala que menciona un nombre tachado con sangre. Un guerrero que rehusó morir. Se decía que su alma no aceptaba ninguno de los caminos, ni el de los dioses ni el del inframundo, y que cada año, cuando se cumplía el aniversario de su muerte, su cuerpo volvía a pelear. Su cráneo fue hallado con la mandíbula dislocada y marcas de combate en ambos lados, como si hubiera peleado en 2 direcciones al mismo tiempo. El códice lo nombra como Cuautli Tepaneca, y fue sepultado con una obsidiana cruzada en el pecho para que no regresara. Pero en 1996 su tumba fue hallada vacía. Solo quedaba la obsidiana y huellas de pies descalzos. 5. La sacerdotisa que hablaba con Quetzalcóatl. En Hueyapán, Morelos, los ancianos aún hablan de una mujer vestida de blanco que aparece en los cerros y habla en una lengua que nadie entiende. Pero al grabarla, su voz cambia. En 1933, un antropólogo español registró su canto y al reproducirlo a baja velocidad, se escuchó un discurso en náhuatl clásico.
invocando al dios serpiente. Yo soy la que oye su aliento. Los lugareños aseguran que esa mujer no envejece, que la vieron en 1902 y luego en 1987, igual. Algunos creen que es una Nakaome, una encarnación del viento divino. Otros dicen que es una sacerdotisa antigua que logró unirse con Quetzalcóatl sin morir. Se aparece antes de los temblores o cuando va a morir un gobernante. Una vez, un militar intentó capturarla. Desapareció su pelotón entero. Solo quedó una serpiente blanca enrollada en el árbol más alto. Esto fue Aprendiendo desde cero. Hoy escuchaste 5 leyendas mexicanas que no son muy conocidas pero son escalofriantes. Historias que aún se susurran entre nuestros abuelos. Porque en México, lo oculto no está muerto. Solo espera ser contado. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que nos dicen, sino lo que el tiempo se empeña en esconder. Gracias por ver. Síguenos para más contenido.